Muy buenos días, ¿cómo están queridos oyentes? Estamos de nuevo con un programa más de los sábados. Como siempre, el programa Caminamos Contigo ha corrido muchos años y nosotros hoy también, como siempre, tenemos un programa preparado para usted que nos ve por Facebook Live o tal vez está prendido por la radio, está en camino. Puede ser que está manejando, así que tienes tiempo para escuchar. Una hermosa historia tenemos hoy en esta mañana también para disfrutar esos minutos, 1 hora y media. Este mismo programa también usted puede volver a escuchar el domingo. Cada domingo a las 20 se vuelve a transmitir por la radio y también en las redes usted puede encontrarlo en la hora que quiera. Ahí puede verlos. También hacemos los enfoques. Y también, como es un programa de parte de la consejería, usted si necesita tomar algún turno, necesita alguna consejería aquí en la radio, estamos en hora de oficina con el número 0984-777707. Hoy tenemos una pareja invitada que nos va a contar algo de su vida, lo que Dios ha hecho en su vida. Nosotros invitamos chaqueños, ex chaqueños o lo que son del exterior, como sea. Siempre invitamos aquí las mejores personas que encontramos. Y hoy nos visitan en el estudio Orlando Vince. Yo le conocí un tiempo atrás. Trabajamos juntos con los niños, con las cajitas felices, algunos lo dicen. Entonces, así son conocidos aquí, ¿verdad? Y con su esposa Lili. Entonces, Orlando, bienvenido, un gusto de tenerle a ustedes aquí en el estudio. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días, querida audiencia. Para mí es un privilegio estar hoy aquí con mi esposa. Hace más de 30 años tuve el privilegio de estar trabajando por más de un año aquí en esta radio, no como locutor, sino el que reproducía las cintas de música. Qué bueno saber eso. Bueno, qué gusto tenerte entonces después de 30 años aquí. No sé si de vez en cuando seguramente pasaste por aquí alguna vez. Algunas veces sí. Qué bueno. Y sí, es un privilegio y tan rápido pasan los años, ¿verdad? Muy rápido pasan. Y está contigo tu esposa, Lili, creo que la primera vez que está así frente a un micrófono, ¿verdad? Entonces a veces eso cuesta, pero como le dije al principio, no duele. Así que... Sí, muy buenos días. Sí, así mismo es por primera vez. Y sí, muchas gracias también por la invitación. Gracias a ustedes, sigue por venir y por aprovechar ese tiempo que están pasando aquí en Filadelfia. Y lo que los oyentes están curiosos, ustedes quieren saber qué tiene que ver esta pareja con nosotros hoy, qué queremos saber de ellos, queremos saber dónde nacieron, qué pasó en su vida, cómo se conocieron, queremos saber qué hizo Dios en su vida. Y vamos a comenzar ahí con Orlando. Orlando, ustedes, como entiendo, son chaqueños, ¿verdad? ¿Nacieron ustedes aquí en el Chaco? Así mismo. Yo nací acá en Filadelfia, acá al lado en el hospital. Mis padres vivieron en la aldea número 8. Uh-huh. Ya en la escuela, también ahí enfrente de nuestra casa era la escuela. Mis padres me enseñaron los principios bíblicos de la palabra de Dios. Para nosotros como familia era indispensable ir al culto del domingo. Uh-huh. Y también los estudios bíblicos y oración durante la semana. Y también algo muy importante para mí fue la profesora que tuvimos, que nos enseñó el respeto hacia Dios, que es algo muy importante, ¿sí? Qué bueno, entonces un chaqueño. ¿Y tu esposa, a ver, Lili, naciste también sos chaqueña también? ¿Naciste acá en el Chaco? Así mismo, nací en la colonia Meno. Me dicen que nací en casa porque aquella vez no el aviso se apuró muy rápido
y no llegaron al hospital, pero eso no importa tanto, sino sí, ahí yo crecí en una aldea y hasta que creo que Enrique estuvimos un tiempo también juntos en una iglesia. Sí, realmente eso estuve diciendo a algunas personas, sí, a vos te conozco desde la juventud. Estuvimos, o sea, las aldeas donde yo crecí, donde vos creciste, están cerca una de la otra. Así mismo. No, y eso de nacer en casa en ese tiempo creo que no era tampoco tan anormal, ¿verdad? O sea, ocurría y antes mucho más eso, que de repente uno estaba con cachapé en ese tiempo, no era Así mismo. una Así camioneta es. Hilux como hoy día para volar rápido, sino realmente era otro tiempo. Entonces nacer en casa no era tampoco algo tan difícil, porque bueno, muchas veces depende de las complicaciones, pero que bueno, entonces uno de Filadelfia, otro de Menlo, tenemos una pareja. ¿Cómo se conocieron ustedes? O sea, la juventud, Lili, disfrutaste allá y Orlando acá, pero hubo en algún momento, un momento donde ustedes se conocieron. No creo que fue por WhatsApp porque no había en ese tiempo. No. Nosotros nos conocimos, yo estaba estudiando aquel entonces ya en SEMTA Ujú. y Lili vino acá a Filadelfia para estudiar en el Sanatorio Irene como enfermera psiquiátrica. Y cuando yo venía de Asunción, participaba en el grupo de jóvenes con mis amigos de acá y ahí nos encontramos. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, son casados y tienen familia. A ver, eso siempre, porque de repente pregunto a Orlando, ¿y cuántos hijos vas a ver? Pero ¿cuántos años tiene cada uno? Entonces mejor con Lili, ¿verdad? Sí, nos casamos, ya estamos como 32 años de casados, Wow. 32 años y medio más o menos. Tenemos 4 hijos, 2 varones, o mejor dicho, 2 parejas. Y sí, todos ya mayores de edad en este momento ya. El mayor ya está casado con... y sí, los otros están todavía estudiando o sí, están en sus Trabajando. diversos trabajos, sí. Qué bueno. ¿Y dónde están? ¿Están todos por el Paraguay? Están todos, 3 están en Asunción y uno de los hijos está acá en el Chaco. Sí, y acá en la radio incluso. Le conocimos ya. Así mismo. Sí, qué bueno, qué bendición. Hermosa familia. ¿Ustedes como familia no pasaron acá en el Chaco? El mayor tiempo pasaron en el Oriental, ¿verdad? Así Sí, es. Cuando después, el último año que yo hice en SEMTA, el 4º año, ya Lili me acompañó ahí como esposa. Y después nos quedamos en Asunción. Trabajamos 6 años en el hospital neuropsiquiátrico, en la parte de capellanía y también en terapia, hacer terapia con los pacientes, bajo o con el apoyo del servicio voluntario menonita, ¿sí? Y entonces, o sea, y se casaron acá. Sí, nos casamos acá y nos mudamos allá a SEMTA para estudiar 1 año ahí juntos y después quedamos allá a trabajar. Qué bendición. Y el llamado para el ministerio de pastor, ¿esto cuándo vino? Bueno, para mí fue cuando salí de la escuela, del colegio. Yo tenía muy en claro, yo quiero ser agricultor. Y siempre los programas que más me impactaron fueron los programas de las noticias de las misiones, los domingos a la mañana, que se transmite hasta hoy en día en la radio. Y yo quería apoyar a las misiones económicamente. Pero las cosas en el campo no estaban tan bien y también estaba estudiando con un grupo los libros de Sean o FLET, y ahí Dios me preparó para algo. Yo lo veo así.
y en una campaña, un tiempo de profundización, era una campaña evangelística en la iglesia, o en las iglesias de Filadelfia acá. Yo estaba incluso cantando en el coro y me acuerdo que el evangelista dijo que todos nosotros somos responsables si hay algún alma que se pierda. Y eso me entró profundamente. Y hablé con una persona, un consejero, y para mí fue ahí muy claro, ya Dios me llama para trabajar en otros campos. Y por eso también con el apoyo del pastor y la iglesia de la EMB de Filadelfia, aquel entonces el pastor era Abraham Boschman, nos apoyó mucho en que nos estemos preparando para trabajar, para servir al Señor. Qué bueno ese llamado y cuando viene de esa manera, como Dios encamina, ¿verdad? Así es. Entonces, ustedes fueron llamados al pastorado, ¿y dónde pastorearon? Bueno, primero trabajamos 6 años en el neuropsiquiátrico, después hemos pastoreado 7 años la Iglesia Evangélica Bíblica en Laurel 2, Luque, que es una de las iglesias misioneras de la Philadelphia EMB. También en nuestro tiempo de estudio, creo que del segundo año en el seminario, en el SEMTA, ya estuve colaborando cuando se iniciaron los anexos o las iglesias ahí en la zona. Estuve trabajando ahí. Y durante el tiempo que estábamos trabajando en el neuropsiquiátrico, apoyábamos los fines de semana ahí. Después de haber trabajado 7 años como pastores en Laurel 2, nos pidieron a pastorear la Iglesia Evangélica Bíblica en el barrio Defensores del Chaco. Ahí estuvimos 13 años pastoreando. Después nos dieron un año sabático en el 2019, y como nuestra iglesia compró un colegio en Luque, en la iglesia de acá de Filadelfia, nos pidieron para estar trabajando ahí en la parte administrativa. Y nosotros seguimos apoyando a los pastores, trabajamos muy de cerca con los pastores de nuestras iglesias. ¿Y cómo fue eso de llegar a trabajar con Samaritan's Purse? Oh, Eso fue, bueno, fue aparte del pastorado, ¿verdad? Fue aparte del pastorado, sí. Se convocó a una reunión a todos los que estaban interesados en trabajar con niños y explicaron el proyecto, y más yo me involucré, mi esposa también, algo de trabajar con ese ministerio de llevar las buenas nuevas a los niños y formar un equipo de trabajo a nivel nacional para que el ministerio sea llevado adelante, ¿sí? Lili, cuando hablamos de llamado, ¿a vos te costó ese llamado de seguir a tu marido, de apoyarle? En tu familia sabemos que hay más personas en tu familia, es una familia misionera, pues, unos cuantos los que están. Anteayer justamente visité a tus padres en Loma Plata, en pensión de ancianos, y se sorprendieron que le estábamos visitando. Le dije, muchas veces le vi y era nuestro conocido, por eso le visitamos. ¿Te costó, Lili, eso de seguirlo, o tenías algo en tu interior, un llamado también para las misiones? Sí, cuando anteriormente, bueno, en realidad los seminarios lo suelen hacer todavía, van en las iglesias y hacen un programa, una visita a las iglesias y invitan a nuevos estudiantes para el SEMTA. Y cuando eso pasó, algo ya, algunas maripositas estaban ya dentro. Wow, ese es muy interesante. Pero ahí no pasó nada. Después, cuando ya estuve aquí en Filadelfia, había también una fiesta misionera donde estuvo el llamado prácticamente, heme aquí, envíame a mí. Esos fueron los versículos que me calaron profundamente.
y los hice como para mí. En realidad no sabía dónde me iba a ir aquella vez, pero el Señor me preparó por un cierto un cierto sentido, ya me preparó para acompañarle a él en esa trayectoria. Es interesante cómo Dios se encarga siempre de preparar también la esposa, porque si solamente una parte Así está es. llamado, eso es muy difícil, pero si los dos sienten ese llamado, ahí es mucho más fácil para colaborar uno con el otro y realmente hacer una obra de esa manera que realmente sea una bendición como ustedes han sido. Queremos pasar a una canción y después de esa canción queremos volver y enfocar un poco ese tema del desafío, cuáles fueron los desafíos realmente que tuvieron su ministerio. Así que vamos a ir a una canción y después volvemos. Volvemos después de esta hermosa música y queremos seguir con Orlando y con Lily, con una historia de vida, lo que Dios ha hecho en su vida matrimonial, familiar, en el ministerio. Si usted recién se acopló a este programa, recién prendió la radio, usted puede vernos en Facebook Live también. Y como hemos dicho al principio, también puede volver a escucharnos por esa misma emisora los domingos a las 20 horas. Ahí se vuelve a transmitir ese programa. Hoy estamos comentando un poco con Orlando Vince y su esposa Liliane Harder Vince sobre sus vidas, cómo Dios trabaja con una pareja, con una familia para bendecir su reino, y lo ha hecho en este caso en el oriental. Orlando, estábamos hablando algo del llamado, como Dios les llamó, y cuáles fueron algunos desafíos durante estos años. Siempre el trabajo en sí es un desafío, pero siempre hay desafíos especiales. En momentos difíciles, poner nuestra confianza en Dios y no tanto en las personas de repente muchas veces, y especialmente también cuando las situaciones van difícil. Cuando uno trata de ayudar a las personas y no hay resultado, o incluso en vez de que reciban bien la ayuda, te chutean, Sí. Tú tienes experiencia en eso también. Y también los recursos económicos, que muchas veces para un pastor misionero que está fuera de su lugar de crecimiento, donde creció, son un poco más difíciles, porque uno no puede tener de repente alguna ocupación adicional con lo cual puede generar recursos de repente, ¿sí? Y poner plenamente nuestra confianza en Dios, que Dios también provee los recursos económicos, ¿sí? Y a veces vienen personas que piden una ayuda, y alguien en una ocasión mi mentor, pastor, me dijo, si quieres que la gente se vaya de la iglesia, préstale dinero. Sí. Entonces, decir no cuando alguien está en una necesidad de prestar dinero, sino ver la forma como ayudarle, ¿sí? También otro desafío ha sido en situaciones difíciles tomar el tiempo para la familia, el tiempo apropiado, no solamente dedicarnos a la iglesia, sino también tener tiempo para la familia. Y para mí ha sido siempre una preocupación que nuestros hijos estén en el camino del Señor. Sí. Y gracias a Dios están en el camino del Señor, ¿sí? Así, esos son algunos grandes desafíos que hemos tenido. Sí, Lili, seguramente tuviste el privilegio de estar más con los hijos, seguramente cuando muchas veces el marido tiene que estar en reuniones. Bueno, 4 hijos, no tuvieron mellizos, ¿verdad? No. Casi 4 hijos teniendo ahí, y en otra cultura,
totalmente otra cultura. Las abuelas, ambas abuelas lejísimos, no se podía llevarle a los chicos a la abuela tan fácilmente, ¿verdad? Así mismo. Entonces, ¿cómo te ocupaste de los chicos? Me imagino que en ese tiempo, especialmente cuando fueron criaturas pequeñas, quedaste mucho en casa con ellos. Así mismo. Sí, cuando estaban pequeños, mayormente me quedaba en casa, solamente los domingos, lo que le acompañé. Y fueron realmente... muchas veces fueron muy lindos los tiempos que tuve con ellos. Me recuerdo todavía del el devocional o antes que ellos se iban a dormir a la cama. Nos reuníamos, papá mayormente no estaba, en una reunión o estudio bíblico, o lo que sea, visitas, cuando estaban más pequeños, ¿sí? Y en esos tiempos, sí, muchas veces tenía que ser para ellos también la maestra que le ayudaba en las tareas. Cuando estaban enfermos, tenía que ver cómo salir de esa situación, jugar de todo, muchas veces ser la enfermera y elegir también qué medicamento sería para esa situación la más adecuada, porque algo siempre teníamos en casa, en cualquier emergencia, y con todos esos desafíos, sí, eso, encontrar algún camino sola, fueron desafíos realmente grandes. Sí, entiendo esa parte porque pasamos muy similar nosotros también. Y realmente lo que dijo también Orlando es para nosotros los hombres muchas veces muy metidos en el ministerio. Así mismo. Y encontrar ese equilibrio de que los chicos no queden atrás, ¿verdad? Que el día de mañana cuando sean grandes no se retiran de la iglesia, porque muchos hijos misioneros le ocurre eso, ¿verdad? Porque se aburrieron de eso. ¿Cómo hicieron con sus hijos cuando crecieron? ¿Le metieron en el ministerio, alabanza o juegos de niños? ¿Cómo fue eso? ¿Se involucraron ellos también en la iglesia? Sí, todos nuestros hijos han tomado la decisión de seguir a Cristo. Eso es lo básico, lo más eso importante. Para mí como papá veo eso como una bendición muy grande. Sí, los metimos en el ministerio, le dimos oportunidad. Yo no soy muy bueno en equipo de sonido y tres de nuestros hijos le encanta eso, y uno más que el otro, y uno es más profesional que el otro, y también en la informática o también en la parte de trabajar con los niños, le dimos oportunidades, ¿sí? No siempre nosotros le hemos dicho, bueno, ustedes tienen que hacer tal cosa, sino que, por ejemplo, en la iglesia estaban colaborando con el equipo de alabanza, el líder de alabanza los indica, ¿sí? Así como cualquier otro miembro. O en otras ocasiones también ellos nos acompañaron en viajes especiales misioneras, donde le dimos la pelota, bueno, acá atender el equipo de sonido o hacer tal cosa, y se sienten a gusto, han descubierto sus dones y talentos para servir a Dios, y lo hacen con gusto, con alegría. Eso es algo grandioso cuando uno puede hacer que los hijos se involucren en el ministerio, cuando ellos después de que sean grandes no se retiren. Así es. Y es un desafío grande, porque no es fácil tampoco. ¿Ustedes tuvieron que rendir cuentas siempre a sus iglesias acá en el Choco? Sí, nosotros periódicamente hemos rendido cuentas, hemos estado siempre en un contacto constante
con la iglesia acá en el Chaco, también estábamos trabajando con otros pastores en Gran Asunción, que eran pastores de otras iglesias, de nuestras iglesias. Ahí teníamos, hasta hoy en día tenemos un supervisor espiritual, digamos, pastoral, y otro es el supervisor financiero económico, que en este caso me toca a mí ya por más de 20 años. Oh. Trabajamos muy de cerca, y también hoy en día nosotros tenemos como pastores que trabajamos juntos, nos encontramos 2 veces al mes donde tenemos un tiempo pastoral juntos, de rendir cuentas los unos a los otros, y también otro momento donde compartimos y trabajamos más áreas que tienen que ver con la administración de la iglesia, ¿sí? No solamente compartir lo que es la iglesia, sino también nuestra vida espiritual, cómo vamos caminando, porque vemos que es muy importante. Hoy en día es muy importante que un pastor, un líder o una persona que quiere crecer tenga alguien con quien pueda rendir cuenta, pueda decir estoy así, estoy en esta situación. Totalmente de acuerdo, eso de rendir cuenta, eso incluso encontramos que es bíblico, Pablo lo hizo, así ¿verdad? Es. Y el que no quiera rendir cuentas no está apto para el ministerio. Y Liliana, cuando Lili, siempre quiero decir Liliana, no sé por qué, Lili, realmente, ¿cómo pudiste soltar tus hijos? Porque entiendo que ahora salieron de casa, ¿verdad? No puedo todavía. Todavía no, ¿eh? No se necesita una consejería acá, ¿verdad? No, porque ese es un tema, porque ahí yo me recuerdo de nuestra situación, cuando nuestros hijos, incluso las primeras eran mellizas, y salieron de un golpe 2. Entonces, uno se mudó al Chaco y otra a Asunción. Entonces, sí o sí hay que soltar de alguna manera. Físicamente les soltamos, ¿verdad? Ahora, claro que hay mucha posibilidad de comunicarnos con WhatsApp, lo que sea, con los medios, pero ¿te costó eso? Sí, me costó mucho, aunque las hijas están viviendo todavía en casa, aunque ya están grandes, ya trabajan o estudian. Sí, les di también la bendición por sus decisiones. Lo que hicieron no es que no les dejé salir, sino, sí, como estás diciendo, que tenemos el teléfono, podemos comunicarnos siempre y cuando quisiéramos, pero cuesta soltarles, porque siempre estoy pensando también, wow, no sé cuánto tiempo, cuántos meses de repente más, pero muy pronto estaría nuestra casa vacía, nosotros 2 nomás. Y cómo va a ser realmente eso. Y a veces los domingos están todo el día afuera, y así más o menos va a ser más tarde cuando definitivamente salen de la casa. Pero es un paso por lo que hay que trabajar seriamente. Sí, porque realmente soltar los hijos es importante, y mi esposa y yo estamos disfrutando ese tiempo ya solitos. Los hijos ya salieron todos de casa, así que te puedo contar eso ya adelantado. Da gusto, pero realmente es un desafío, porque cuando uno no se acostumbra, pero muy rápido uno se acostumbra otra vez a eso. Pero también tiene mucho que ver cómo uno llevó su matrimonio antes, ¿verdad? Cuando uno siempre estaba trabajando con su matrimonio, entonces no es tan difícil. Así mismo. Sabemos que hay inclusive mucha gente tienen problemas matrimoniales ahí cuando los hijos salen todos, y entonces los padres quedan solos y nuevamente están con 4 ojos ahí, se miran y hay muchas cosas que pasó que no tenía que hacer, y entonces ahí se prueba realmente. Qué bueno. Y entiendo que sus hijos estudiaron todo allá. ¿En qué colegio entraron? Bueno, varios colegios. Bueno, eso es porque interesante, ¿verdad? nos mudamos en varias ocasiones, y a veces eran porque las condiciones en ese colegio no daban más para seguir ahí le cambiamos, ¿sí?
han estudiado en el Colegio Sudamericano, en Mariano Roque Alonso, en el Colegio Príncipe de Paz, 2 años, los 2 mayores, donde ahora me toca ser parte del plantel de administrarlo. En el Colegio de Yara también han estado, y también en el Colegio Canaán, que está en Asunción, sobre el primer presidente también. Eso, por un lado, cuesta a los chicos, pero por otro lado es una riqueza grande para después. Sí, así es. Depende cómo uno lo ve, ¿verdad? Sí, realmente eso de cambiar de lugar y de estudiar en diferentes lugares, mucha gente termina en el lugar donde comenzaron. Así. Y es una seguridad para el chico por un lado, porque acá siempre va acá, pero por otro lado, también los chicos están mucho más aptos para salir en cualquier parte después. Sí, están mucho más preparados para nuevos desafíos. Sí. Que también, bueno, hay algo nuevo ahora, voy a probar, no es imposible. Yeah. Cuando le amplía el mundo y también ven las diferentes situaciones. Y incluso nuestros hijos, sí, en uno de los colegios no mencioné, que Sela era un colegio con principios católicos. Sí. Pero nuestros hijos sabían qué es lo que querían. Y también una vez una de nuestras hijas dijo, bueno, acá, papá, nosotros tenemos que saber si queremos estudiar o no. Y salió como una de las mejores egresadas. Qué interesante. Sí, nuestras hijas crecieron y estudiaron casi todo su tiempo en un colegio subvencionado católico, en Maristas, en Horqueta. Seguramente algunos de Horqueta nos están viendo hoy, así que muchos saludos para ustedes. Y realmente fue muy buena experiencia. El tema de estudiar en ese colegio, ellos aprendieron mucho cómo viven ellos, cómo son ellos, cuáles son, y era un colegio con muchos principios, muy seguro, y realmente era una ventaja estar ahí, ¿verdad? Realmente. Bueno, queremos ir nuevamente a una canción. Después de esa canción queremos ver alguna experiencia que realmente les marcó la vida, una experiencia que pasaron, que tal vez les cambió la vida, en cierta manera. Cada misionero, cada pastor tiene esa experiencia, cada persona tiene esa experiencia en su vida. Entonces, después de esa canción, volvemos de nuevo. Bueno, estamos de vuelta con Orlando y Lily Vince, una pareja misionera que son chaqueños, que hoy están de visita aquí en el estudio ZP30 y estamos disfrutando de su historia, lo que Dios ha hecho en su vida, hablando de su llamado al ministerio, de su situación familiar, como los hijos estudiaron en diferentes colegios y como ellos disfrutaron también del apoyo de su iglesia. Orlando, no sé quién responde primero, pero yo creo que los dos podían responder. Algo que les marcó, una experiencia que les marcó en su vida. Bueno, estábamos hablando cuál sería una experiencia que compartiera. Tenemos varias experiencias. Y compártele todo porque hay tiempo. Bueno, lo que nos gustaría compartir un poco una experiencia que nos tocó hace 13 años aproximadamente, cuando estábamos haciendo el chequeo anual de nuestros hijos para que recibieran el certificado de que podían hacer educación física en la escuela, en el colegio. Y la doctora se percata que una de nuestras hijas tiene algo raro. Pidió hacer más estudios, lo hicimos. Ahí la doctora que hizo el estudio enseguida se comunicó con nuestra doctora, que es nuestra doctora de familia, y le comunicó, y ahí empezamos a enterarnos de que ella tenía un tumor en uno de los riñones. Y así que seguimos adelante con la preparación de una intervención quirúrgica. Después nos hablaron que teníamos que hacer quimioterapia, todo eso. Y nos costó mucho. Fue un golpe muy fuerte. Seguro. Para nosotros, una adolescente
con 12, 13 años, Mucha vida. pasar una experiencia así. Pero lo bueno que fue que pudimos poner nuestra confianza en Dios. También los médicos que trataron a nuestra hija le explicaron a ella qué significaría eso. Yo me acuerdo que la doctora que hizo la quimioterapia se sentó con ella, nosotros también en la sala, en el consultorio, pero le habló a ella para que ella lo entendiera, qué significaría eso. Y le preguntó a ella, ¿tú estás dispuesta a hacer la quimioterapia? Porque significaba hacer una quimioterapia de 9 sesiones que duraría casi todo un año. Y eran muy fuertes. Y ella dijo sí. Y que Dios ayudó a ella, a todos nosotros también. También consultamos con otras personas que han tenido experiencia, porque fue un golpe muy fuerte para nosotros. Sí. Y ver que cuando ella hacía su quimio, esos 3 o 5 días que estaba internada, no comía mucho, pero a la noche al llegar en casa, ella se preparaba su cena y comía. El día siguiente estaba en la escuela como si no pasó nada. Nosotros vimos eso como Dios tiene el control de cada situación. Sí. Y hoy en día sigue viviendo una vida normal. El tumor desapareció. Desapareció, bueno, quitaron el riñón con el tumor y después tuvieron que hacer la quimioterapia. Y los doctores dijeron que posiblemente si no se hubiese descubierto el tumor, posiblemente ella, el tumor tan agresivo, ella no hubiese aguantado hasta final del año. Wow. Sí. Toda una guía de Dios que hicieron ese chequeo. Sí, fue Dios quien mostró qué hay ahí, pero también Dios quien indicó, que mostró qué hacer. Sí, eso realmente es una experiencia que le marca. Que le marca a ella y a toda la familia. Sí, así es. Lili, ¿alguna experiencia más o de eso quieres completar algo? Sí, me gustaría completar. Yo una mañana estaba leyendo en el Nuevo Testamento y ahí leí que Jesús estaba haciendo milagros en aquellos tiempos y me sentaba y ¿cómo voy a decir? Me adentré todo y me puse a pensar y cómo hoy yo no veo más un milagro de Dios, así como aquellos tiempos. Dios o Jesús habló y terminó todo. Y yo en el día a día casi no veía eso. Y muy poco tiempo después, una hermana en la iglesia estuvo también con cáncer. Y creo que fueron 6 meses más tarde que nuestra hija se le encontró ese tumor en el riñón. Aquel tiempo yo no entendí nada. También me olvidé que había dicho a Jesús cómo me gustaría ver un milagro como lo hizo aquella vez. Pero me acordé muchos años recién después que hice esa pregunta. Yeah. Y recién ahí, por muchos años después, pude entender. Me costó a mi esposo, a nuestra hija, le costó menos aceptar todo eso que a mí. Yo sufrí tremendamente y como no quise aceptar esa situación. Y cuando años más tarde, entendí por qué, y ahí recién pude entender o pude aceptar realmente el obrar del Señor y decir que ese fue el milagro, lo que tanto tiempo anhelaba escuchar o ver de parte del Señor. Sí, también para nosotros fue algo muy importante el apoyo de los hermanos, de la familia, también de los hermanos de la iglesia en esta situación en oración. Nos apoyaron espiritualmente, emocionalmente y también económicamente.
Qué bueno. Eso fue para nosotros algo tremendo, ¿sí? Y cómo Dios también utilizaba a otras personas para encaminar las cosas. Fue para nosotros algo ver que nos necesitamos los unos a los otros para enfrentar diversas situaciones. Y ahí uno de repente le viene a la cabeza, bueno, ya estamos en la obra misionera, Señor, y estamos entregando nuestra vida, y ¿por qué a nosotros, verdad? Claro, ¿cómo a nosotros? Así mismo. Sí. Sí, realmente, pero Dios tiene sus caminos y tiene su forma de trabajar. Así es. Tan dándole también como Dios hable y sea sanado. Sí. Como la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero no pasó. Teníamos que ir caminando otro camino. De hacer las terapias. Que teníamos que ver cómo le salían los pelos después de nuevo. Y después de un mes, de 3 semanas de hacer la quimio, volvieron a caer todos los pelos de nuevo. Y todo eso por un año, casi un año, fue un caminar bastante duro. Pero el Señor ahora ya está sanada y eso es... Y vive sin complicaciones hoy día. Sin complicaciones, sí. Qué bendición. No, y eso también habrá unido mucho más la familia. Sí, es así mismo. Qué bueno escuchar eso que el Señor haga. Responde a las preguntas que uno tiene, y esa pregunta que Lili tuvo al Señor es interesante. Eso muchas veces he escuchado cuando alguien pide más o menos un desafío así al Señor, que no viene como uno pide, ¿verdad? Pero eso escucha, ¿verdad? El Señor escucha, bueno, ¿quieres saber algo? ¿Quieres ver algo? Entonces te muestro acá, ¿verdad? Así mismo. Así es. Y en cuanto al ministerio, un desafío, o sea, algo lo que le marcó en la vida en cuanto al ministerio, ese es en la familia, que tiene que ver con el ministerio, pero es muy, muy duro en la familia misma, ¿verdad? Y en cuanto al ministerio, ¿alguna experiencia que quisieran compartir? Bueno, situaciones que para nosotros han sido desafíos son tener que trabajar con personas que de repente uno no ve resultado. Y aceptar eso, porque uno trata de invertir en esa persona y no hay caso. A veces, bueno, ¿qué hacemos? Y algo que para nosotros durante los años ha sido muy importante, queremos ayudar a las personas para que puedan caminar solos, no depender solamente de nosotros como personas, sino que le ayudamos a crecer para que puedan ellos caminar y ayudar también a otros. Ser discipuladores, pero también nosotros tenemos que ser discípulos primero. Si yo quiero ser un mentor de alguien, yo necesito un mentor, necesito rendir cuentas a alguien también. Y así crecemos juntos para que el reino de Dios sea construido, ¿sí? Sí, y ese desafío cuando hablas de que no hay resultado, cuando de repente uno prepara 10 candidatos para el bautismo y uno sobra para bautizarse. Sí, Así me pasó, o sea, nosotros tuvimos 14 personas que empezaron el curso de bautismo y invitamos a las iglesias del Chaco, de Asunción, y íbamos a tener un gran bautismo. Y cuando llegó el momento, quedó uno solo, y al final cuando... El último día dijo, no, yo tampoco me voy a bautizar. Teníamos toda la fiesta organizada y no, le dije, te vas a bautizar o te vamos a bañar, pero algo vamos a hacer, le dije, porque bueno, era un chiste, pero realmente al final se bautizó, ¿verdad? Pero realmente son desafíos cuando nosotros, la cultura menonita, muchas veces contamos números. Nos gustan los números también. Así es. Que queremos ver, a pesar de que decimos que está en manos de Dios y todo, pero claro que nos alza un poco el ánimo cuando vemos que hay cantidad y todo eso, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que informar a la iglesia y bueno, no estuvo nadie en la iglesia, casi nadie vino. Una otra experiencia también que nos ha marcado mucho al nivel ministerial, cuando en
hicimos una obra en La Colmena y hubo también, hablando del bautismo, un joven que fue preparado también para el bautismo, y en el día, así también, que vinieron mucha gente de Asunción, se fueron a La Colmena. Incluso acá de la iglesia del Chaco. También, y ahí los papás dijeron, no te vas a bautizar, no te vas a juntar con esa gente o con esa religión. Y bueno, se quedó, el papá se fue a buscarle y él no creyó todavía eso y se fue otra vez corriendo, que sí, ese día él quería ser bautizado también. Demostró de por todos lados que él quería confesar su fe públicamente, y lo logró hacer. Finalmente se bautizó. Logró hacer. Sí, bajo muchas amenazas de parte de su papá. Y sí, ese es el verdadero cristianismo, cuando uno quiere seguir a Cristo. Entonces esto es un desafío grande para la gente. Y lo que me interesaría todavía es cómo sus hijos llegaron a conocer a Cristo. ¿Fue en casa? ¿Fue con papá, con mamá? ¿Fue en la iglesia? ¿Cómo ellos llegaron a conocer a Cristo? Dos Wow. de ellos entregaron su vida a Cristo en casa. No me acuerdo más en qué momento. Y dos a través de otras personas en un momento oraron juntos con otras personas, tomaron la decisión. Qué bueno. ¿Y hoy día ustedes siguen siendo pastor? Bueno, no directamente pastores, aunque en las próximas semanas me toca acompañar más de cerca otra vez una iglesia, pero estamos trabajando como directores administrativos en la escuela Colegio Príncipe de Paz, que la EMB de Filadelfia y la Adonai compraron hace unos años atrás, y ahí muchas veces nos toca hacer trabajo pastoral ahí también, a atender a personas. Yo a veces me pregunto, ¿para qué estoy aquí como pastor? Pero a veces me doy cuenta, sí, acá se necesita alguien que tenga un corazón de pastor, y lo que más me cuesta ahí es no tener solamente un corazón de pastor, digamos, ayudar siempre, sino también acá hay ciertas reglas establecidas que tenemos que respetar, porque el ministerio exige o tiene muchos protocolos, ¿sí? Y vivimos en una sociedad donde lo informal es muy querido, pero para el ministerio todo tiene que ser documentado. Y a veces también tuve la oportunidad de hace un tiempo atrás, el año pasado ya vino un papá y me habló de su hijo que no iba a poder, él tenía problemas con su hijo y que no iba a poder pagar, cosas así, o él vivía separado del hijo, el hijo vivía con la mamá. Bueno, y yo le desafié que él asume su responsabilidad como padre. Y durante el año pasado, ese alumno, el hijo de este papá, entregó su vida a Cristo, salió de las drogas. Como colegio pudimos ser de bendición para él. Y a este inicio del año el papá vino otra vez y me compartió que el hijo y él y su actual esposa asisten a una iglesia cristiana. Y yo me sentí, ese desafiarle como papá, necesita asumir esa responsabilidad, es muy importante. Y yo tengo una pasión, o me toca muy profundo el tema de los hombres. Los hombres tienen que asumir esa responsabilidad, y eso me ha motivado primero hacer los cursos de Hombría al Máximo, y actualmente estoy también con un grupo haciendo discipulado con Hombría al Máximo, donde no es solamente estudiar, sino trabajar en nuestro carácter como hombres.
Sí, conozco ese estudio, es muy bueno Sí. eso, y lo puedo decir, y realmente últimamente es importante como nunca el rol del papá. Muchos Es padres se muy tiran y importante. quieren dar a la mujer la responsabilidad, que es su responsabilidad, ¿verdad? Bien, creo que estamos bien avanzados ahora con el tiempo y queremos ir a una última canción. Después de esa canción queremos hablar de 2 puntos más, así que nos volvemos a encontrar enseguida. Bien, así estamos de vuelta para el último bloque de esta entrevista, de esta charla aquí con Orlando y Lily Vince. Estamos con un tema, si usted recién está escuchando la radio, estamos con el tema de una historia de vida de una pareja pastoral, una familia pastoral, que están en ese momento de ya soltar sus hijos, los hijos están llenos de casa y están en esos tiempos donde se tranquilizan un poco más. Estábamos compartiendo fuera de micrófono que muchas veces cuando somos jóvenes nos tiramos de aquí por allá y por eso queremos tocar todavía un tema que es muy importante para los pastores jóvenes y también matrimonios jóvenes, no solamente pastores. Orlando, cuando hablamos de eso, la importancia, primeramente, ¿cómo fue el obrar de Dios en su matrimonio, en su familia durante esos años? Bueno, nosotros pusimos como nuestro lema para nuestro matrimonio, no hay otro fundamento que es Cristo. Yeah. Y el orar juntos, leer la Biblia juntos, tener tiempo con Dios juntos, orar el uno por el otro juntos, y también el hacer el ministerio juntos, aunque a los primeros años cuando estaban los hijos no era tan fácil, pero buscábamos de hacerlo juntos, ¿sí? Tenemos, como ya he dicho, más de 32 años de casados. Vemos el obrar de Dios en que hemos podido ser fiel el uno al otro, también que hemos participado en cursos, en seminarios que fortalecen el matrimonio. Yeah. Y también, a pesar de a veces de los recursos económicos escasos, hemos encontrado que hay de repente posibilidad de hacer salidas pequeñas o donde uno puede ir como matrimonio para estar un tiempo como matrimonio, Yeah. que es algo muy importante. Durante los últimos años lo estamos haciendo por lo menos 2 veces al año, que salimos algunos días juntos donde estamos el uno para el otro. Qué bueno, qué bueno. No, y muchas veces no se necesita tanto dinero, No, necesita creatividad. A veces depende uno dónde se va y en qué lugar, ¿verdad? Así es. Lo que me gustaría resaltar un poquitito también de si tienen tiempo para participar en seminarios, aprovechen eso al máximo porque eso nos ha enriquecido muchísimo también. Sí, porque así como una moto, un vehículo, una motosierra, una máquina necesita mantenimiento periódico, así también el matrimonio necesita pasar por un tiempo donde necesita ser mantenido y necesita recargar fuerzas. Totalmente esas fuerzas que hay que ajustar algunos tornillos. Así es. Sí, y realmente el otro tema, me imagino que tuvieron, no sé si 1 o 2 veces por año, algunas pequeñas salidas con la familia también, ¿no? O sea, Sí, tratamos de hacer 2 veces al año una salida como familia, y también en lo posible, aunque ahora que no vivimos tan cerca el uno con el otro, tratamos de hacer un encuentro de familia 1 vez al mes. Ah, qué bueno. Un tiempo juntos 1 vez al mes, sí. Está bueno. ¿Y qué desafío usted podría dar a otros matrimonios? No solamente especialmente pastores, pero también matrimonios, familias, especialmente a esos matrimonios que son jóvenes todavía, que están con mucha energía. Ya de hecho van a escuchar lo que hicieron, pero muchas veces uno también lanza algo lo que uno tampoco hizo tanto, pero uno ve hoy día que eso hubiera sido importante hacerlo, ¿verdad? Sí. Uno es primero buscar a Dios.
a veces como pastores o como persona o como líderes tenemos el anhelo de yo quiero mostrar quién soy. Hacer las cosas para Dios, agradar a Dios. A ver. De tu parte, especialmente cuando quedaste mucho con los chicos, el marido mucho afuera de casa, ¿qué sugerencia podrías dar a las mamás? Yo diría que tomen tiempo, aprovechen al máximo el tiempo con los hijos, de hacer cosas que les gusta hacer. También, bueno, depende también de la edad lo que tienen los hijos. Si son hijos chicos, muy bien se puede compartir la palabra de Dios también con ellos. Más los que no saben leer todavía, y animar a los hijos que tengan también un tiempo de lectura bíblica y de orar y participar en las actividades en la iglesia, que ese les fortalece mucho también. Bueno, es un filo también estar con personas, ese también le trabaja el carácter también de sí, cada uno, y son ayuda para preparar también para el futuro. Qué bueno. ¿Y cuál es su visión para el futuro? ¿Piensan volver al Chaco alguna vez o se mudaron totalmente para allá? Bueno, los próximos años estamos más enfocados en acompañar a personas. También vemos eso como nuestra parte, y tal vez cuando nos jubilemos, aunque se dice que el pastor nunca se jubila, pensamos de repente volver al Chaco para pasar nuestro tiempo más libre acá, en la tranquilidad, ¿sí? Sí, realmente acá todavía en el Chaco estamos con mucha tranquilidad, mucha tranquilidad acá tenemos. Finalmente, ¿cuál es el desafío, Orlando, que podrías dar a jóvenes que de repente sienten ese llamado, sienten en su corazón que deberían salir a la obra, que deberían emprender algo así? Hablen, oren primero a Dios, hablen con personas que están en ese ministerio, que están sirviendo a Dios, hablen con el líderes jóvenes o con el pastor de la iglesia, y capacítense. Primero, también prueben, sirvan en lo que saben hacer. Ahí donde están. Ahí donde están. Necesitamos ir descubriendo los dones. ¿Qué talentos tengo o qué talentos tiene? Y prepararse para eso. Y sobre todo, en cuanto a dónde servir, siempre estar en comunicación abierta con la iglesia donde son miembros. Y ser miembros comprometidos de una iglesia donde saben, bueno, yo tengo que rendir cuenta a esta iglesia. Me voy al servicio bajo la bendición de esta iglesia, que es algo muy, muy importante y es de gran bendición. Saber que esta iglesia en la cual somos miembros nos envía, nos bendice cuando hacemos el servicio, el trabajo en el hospital neuropsiquiátrico, por ejemplo, fue para nosotros de gran ayuda, de bendición. Saber que nos bendijeron para asumir el pastorado es una gran bendición. Qué bueno, qué desafío entonces para la gente joven que hoy día están preparándose, que sienten ese llamado para ir a las misiones. Queremos orar para terminar este programa. Caminamos contigo. Orlando, ¿podrías orar con nosotros? Orar por las misiones, orar por los pastores, por las iglesias, y realmente que Dios pueda seguir engrandeciendo su reino acá en la tierra. Amén. Gracias, Dios nuestro Padre, por este tiempo que tú nos das. Gracias que tú tienes un llamado para cada uno de nosotros, sea directamente en las misiones, o sea donde tú nos has puesto en el lugar del trabajo, y que realmente seamos de bendición ahí donde tú nos has puesto. También queremos orar hoy en día por los pastores, por las familias, y especialmente por jóvenes, por
líderes, pastores, jóvenes que están empezando en el ministerio, que tú les guíes, que tú los diriges, que siempre puedan tener en cuenta que hay un Dios que está con ellos y que también siempre puedan estar siendo acompañados por personas que tienen más experiencia y que realmente tu obra pueda crecer en nuestro país y en todo el mundo. En tu nombre, oh Dios, gracias también por esta bendición que tenemos en este Chaco paraguayo de tener esta emisora que transmite tu palabra, transmite principios del reino. En tu nombre, oh Dios. Amén. Amén y amén. De esta manera estamos culminando un programa más de Caminamos Contigo. Usted, como he dicho al principio, puede volver a escucharlo mañana a las 20 horas por la misma emisora. También está en las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en Instagram y usted puede encontrarnos bajo Consejería de ZP30. Los puede ver en Facebook también. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes y gracias por estar en esta hora con nosotros.